Y Nicole, que amaba profundamente a Mike, al escuchar por última vez la voz firme de sus padres oponiéndose a esa relación, salió furiosa de la sala. Subió las escaleras sin mirar atrás, cruzó el largo pasillo del segundo piso y entró a su habitación. Cerró la puerta con fuerza. El silencio era insoportable. Con las manos temblorosas abrió un cajón. De su interior sacó un pequeño frasco. Lo sostuvo frente a sus ojos llenos de lágrimas. Pensó en Mike, en su risa, en la forma en que la miraba, como si el mundo fuera sencillo cuando estaba a su lado. Sin pensarlo, tomó el frasco y lo llevó lentamente hacia sus labios. Antes de continuar esta historia, déjame acompañarte un momento. Escribe en los comentarios desde qué país estás escuchando este relato y qué hora es allá ahora mismo. Y si puedes, suscríbete. Eso me haría muy feliz y me ayuda a seguir contando historias como esta. Ahora sí, relaja el cuerpo, cierra los ojos y acompáñame al inicio de todo. Todo comenzó semanas atrás, en una mañana tranquila, cuando un tren permanecía detenido en la estación principal de la ciudad. El vapor se elevaba suavemente desde los costados de los vagones. La gente subía con prisa, algunos con maletas elegantes, otros con bolsas gastadas, otros simplemente con lo puesto. El tren aún no partía, y ese breve instante detenido contenía cientos de historias que no se conocían entre sí. Entre el murmullo del andén, un pequeño gatito corría desesperado. Un perro lo perseguía, ladrando con torpeza. El gatito, sin saber a dónde ir, se coló entre los pies de las personas, se deslizó por un espacio abierto y saltó dentro del tren. Nadie lo vio. El tren cerró sus puertas. El silbato sonó y el viaje comenzó. En los últimos vagones viajaba Mike. Mike no tenía equipaje caro ni ropa elegante. Su asiento era duro, el espacio reducido y el ambiente cargado de cansancio. Estaba acostumbrado a eso. Había aprendido desde joven a no llamar la atención, a moverse sin molestar, a existir sin ocupar demasiado espacio. Mientras acomodaba su chaqueta, escuchó un sonido leve, un maullido casi imperceptible. Miró a su alrededor. Nadie parecía notarlo. Se levantó despacio y siguió el sonido hasta un rincón donde encontró al pequeño gatito encogido, temblando, con los ojos muy abiertos. Mike se agachó y lo tomó con cuidado, acercándolo a su pecho. «Tranquilo, ya pasó», susurró. El gatito se aferró a él como si lo hubiera estado esperando. Mike sonrió sin darse cuenta. Al mismo tiempo, en la primera clase del tren, Nicole observaba el paisaje por la ventana. Todo era comodidad, silencio, atención excesiva. Siempre había viajado así. Siempre le habían dicho dónde sentarse, qué hacer, qué no tocar. Pero ese día sentía algo distinto. Se levantó lentamente y decidió caminar. Salió de su vagón sin pedir permiso. Nadie la detuvo. Su sola presencia abría puertas invisibles. Avanzó al siguiente vagón y luego a otro, observando personas, rostros, realidades que normalmente no veía. Cada paso la alejaba de su mundo conocido. Mike, con el gatito en brazos, decidió moverse también. Quería encontrar un lugar más tranquilo. Avanzaba con cuidado, deteniéndose cuando escuchaba pasos, evitando miradas innecesarias. Y así, sin saberlo, ambos comenzaron a recorrer el mismo camino, desde extremos opuestos. El encuentro ocurrió de forma simple. Mike salió de su escondite justo cuando Nicole cruzaba entre vagones. Ella lo vio primero. Vio al joven de ropa sencilla, al gatito acurrucado contra su pecho. «Qué hermoso gatito», dijo ella con una sonrisa sincera. «Me encantan los animales». Mike se quedó quieto. No estaba acostumbrado a que alguien como ella le hablara así. Tragó saliva. «Se escondió en el tren. Estaba asustado», respondió. Nicole se acercó despacio y acarició al gatito. «Es muy valiente», dijo. «Tiene nombre». Mike dudó un segundo. «Ternura», respondió. «Así se llama».
Ella lo miró sorprendida. Le queda perfecto. Se miraron por primera vez a los ojos y algo cambió. Caminaron juntos por los vagones sin darse cuenta del tiempo. Hablaron de cosas simples, del viaje, del clima, de la vida. Mike le contó de su trabajo, de su infancia difícil. Nicole le habló de su soledad, de una vida llena de cosas, pero vacía de decisiones propias. Intercambiaron contactos, rieron, callaron. Cuando el tren llegó a destino, ninguno quería bajar, pero lo hicieron y siguieron hablando. Los días se volvieron encuentros, los encuentros costumbre, la costumbre cariño, el cariño amor. Nicole nunca se había sentido tan libre. Mike nunca se había sentido tan visto, hasta que la realidad golpeó la puerta. Los padres de Nicole notaron el cambio, las sonrisas, las escapadas, la ausencia en eventos importantes. Investigaron, preguntaron, descubrieron y dijeron no. No con gritos, sino con frialdad. No con insultos, sino con control. No con razones, sino con poder. Ese muchacho no es para ti. Nicole discutió, lloró, suplicó. Nada cambió, y fue entonces cuando ocurrió aquella noche. La noche del frasco. Nicole recordaba cada palabra dicha en la sala. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo frases frías, bien medidas, dichas desde la altura de quienes siempre habían decidido por ella. No es alguien adecuado para ti, no pertenece a nuestro mundo. Esto se termina hoy, ella intentó explicar. Contó cómo Mike la miraba, cómo la escuchaba, cómo por primera vez se sentía ella misma. Pero sus palabras se perdieron en una pared de silencios. Cuando salió de la sala, su corazón estaba acelerado. Subió las escaleras como si huyera de algo. Entró en su habitación y cerró la puerta. Y ahí, el recuerdo se vuelve borroso. El cajón, el frasco, las lágrimas. Pero esa imagen, la del veneno, no volvería a aparecer hasta mucho después. Por ahora, Nicole decidió algo distinto. Esa misma noche escribió a Mike: «No puedo verte. Mis padres lo saben todo». Mike tardó en responder. «Lo imaginé, pero no me arrepiento de haberte conocido». Esas palabras la hicieron llorar, no de tristeza, de amor. Los días siguientes fueron silenciosos. Nicole cumplía con cenas elegantes, reuniones interminables, sonrisas falsas. Mike trabajaba más horas intentando no pensar demasiado. Pero el amor no desaparece solo porque alguien lo ordene. Una noche, mientras la casa dormía, Nicole se levantó despacio. Se puso una chaqueta sencilla, tomó su teléfono y salió. El aire nocturno la golpeó con libertad. Por primera vez no había chofer, no había escolta, solo ella y su decisión. Mike la esperaba en una esquina poco iluminada. Cuando la vio, no dijo nada, solo la abrazó. Largo, fuerte, como si el mundo pudiera romperse en cualquier momento. «Vámonos», dijo ella, y caminaron, no hacia un lugar elegante, no hacia un restaurante caro, sino hacia un parque de diversiones antiguo, casi olvidado, donde las luces aún parpadeaban como recuerdos. Subieron a juegos sencillos, rieron como niños, compartieron algodón de azúcar. Nicole se dio cuenta de algo importante. No necesitaba más. No necesitaba lujo. No necesitaba aprobación. Necesitaba esa paz. Pero el tiempo no perdona. La relación fue descubierta. Las discusiones aumentaron. Las prohibiciones se endurecieron. Hasta que una noche agotada, Nicole tuvo el sueño. Se vio a sí misma subiendo las escaleras, entrando a su habitación, abriendo el cajón. El frasco estaba ahí. Lo tomó, lo acercó a sus labios, y entonces despertó, empapada en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Comprendió algo que la estremeció. No quería morir, quería vivir, pero no así. Al amanecer tomó una decisión definitiva. Habló con sus padres. No gritó, no suplicó. «Amo a Mike y me voy». No fue fácil, no fue rápido, pero fue real.
Se fue con poco, muy poco. Mike la recibió sin promesas grandiosas, solo con amor. El tiempo pasó. Se casaron en una ceremonia sencilla, con pocas personas, con muchas sonrisas verdaderas. Tuvieron hijos, un hogar en el campo, un gato que seguía llamándose Ternura. Nicole dejó los grandes restaurantes, los vestidos caros, las apariencias. Ganó mañanas tranquilas, risas, libertad. Y a veces, cuando el sol caía lento sobre el campo, pensaba en aquel tren detenido y sonreía. Y aunque Nicole había tomado la decisión de irse, el proceso no fue inmediato ni sencillo. Durante semanas vivió entre dos mundos. Por un lado, la casa grande, silenciosa, impecable. Por el otro, los mensajes de Mike, breves pero llenos de verdad. Por las mañanas, Nicole desayunaba en una mesa enorme donde casi nadie hablaba. El sonido de los cubiertos era lo único que rompía el silencio. Su madre le preguntaba cosas sin mirarla. Su padre leía el periódico como si ella no estuviera allí. Por las noches, en su habitación, Nicole releía conversaciones antiguas con Mike. Recordaba el tren, el gatito, la forma en que él nunca la hacía sentir pequeña. A veces se preguntaba si estaba siendo egoísta, otras veces si estaba siendo valiente. Mike, mientras tanto, vivía con una mezcla de esperanza y miedo. No quería presionarla, no quería ser la razón de una ruptura familiar, pero tampoco podía negar lo que sentía. Trabajaba largas jornadas, llegaba cansado, se sentaba en su pequeña habitación y pensaba en ella, en su risa, en cómo se maravillaba con cosas simples. Con el tiempo se mudaron al campo, una casa modesta, un terreno amplio, silencio por las noches. Ternura, el gatito, corría libre entre la hierba. Nicole despertaba temprano, preparaba café, observaba a sus hijos jugar, a Mike trabajar con calma. A veces recordaba su vida pasada, los restaurantes caros, las fiestas elegantes, y no sentía nostalgia, sentía gratitud, porque había elegido. Y en algunas noches tranquilas, cuando el viento movía suavemente los árboles, Nicole pensaba en aquella pesadilla del frasco, y comprendía que no fue una advertencia de muerte, sino un llamado a vivir. La vida en el campo no llegó de golpe como una promesa cumplida, llegó poco a poco, como llegan las cosas verdaderas. Al principio, Nicole extrañaba ciertos sonidos de la ciudad, el murmullo constante, las luces nocturnas, incluso el ruido lejano de los autos. Pero en su lugar apareció algo nuevo, el canto de los pájaros al amanecer, el viento moviendo los árboles, el silencio que no pesaba. Ese silencio empezó a sanarla. Las mañanas comenzaban temprano. Mike se levantaba antes que el sol. Preparaba café mientras el cielo aún estaba gris. Nicole lo observaba desde la puerta, envuelta en una manta, pensando en lo diferente que era todo y en lo bien que se sentía. No había prisa, no había agendas llenas. Había tiempo, tiempo para conversar sin mirar el reloj, tiempo para caminar tomados de la mano, tiempo para simplemente estar. Con el paso de los meses, Nicole fue cambiando sin darse cuenta. Su forma de hablar se volvió más suave, sus movimientos más tranquilos. Ya no necesitaba demostrar nada, no necesitaba aprobación. Aprendió a disfrutar de las cosas simples, regar las plantas, cocinar lentamente, ver el atardecer sin decir una palabra. Cuando nació su primer hijo, todo cobró un nuevo sentido. Nicole sostuvo ese pequeño cuerpo entre sus brazos y entendió algo profundo. El amor no se trata de poseer, sino de cuidar. No puedo creer que Mike escribieran lloró eso. en silencio aquella noche, no de tristeza, de gratitud. Criaron a sus hijos sin lujos, pero con presencia. Les enseñaron a escuchar, a respetar, a no avergonzarse de sus orígenes ni de sus sueños. Ternura, ya viejo, dormía cerca de la chimenea. A veces Nicole lo acariciaba y sonreía al recordar aquel tren detenido. Todo había empezado ahí, con algo pequeño,
con algo frágil. Hubo días difíciles, por supuesto, momentos de cansancio, de discusiones suaves, de dudas, pero nunca volvieron a sentirse solos. A veces, en las noches largas, Nicole despertaba inquieta. Se levantaba despacio para no despertar a nadie y salía al exterior. Miraba el cielo lleno de estrellas. Pensaba en la joven que fue, en la casa grande, en el frasco que una vez apareció en sus sueños. Y siempre llegaba a la misma conclusión. Había elegido vivir, no la vida perfecta, la vida real. Los años pasaron. El cabello de Mike comenzó a mostrar canas. Nicole reía al notarlo. Un día recibieron una carta inesperada. Venía de la ciudad. Sus padres no pedían perdón con palabras grandes. Solo decían que querían verla, que el tiempo también los había cambiado. Nicole pensó mucho antes de responder. No con rencor, con calma. Aceptó. El encuentro fue sencillo, sin reproches, sin dramas. Sus padres vieron a sus nietos correr libres. Vieron a Nicole tranquila, fuerte, plena. Y entendieron, quizá demasiado tarde, que el amor no se mide por estatus. Esa noche, de regreso en casa, Nicole se recostó junto a Mike. «Gracias», le dijo, «por no soltarme cuando tuve miedo». Mike no respondió con palabras, solo la abrazó. El viento soplaba suave. La casa estaba en silencio. La vida en paz. Y así, entre noches tranquilas y mañanas lentas, Nicole comprendió que algunas historias no nacen para ser perfectas, sino para ser verdaderas. Y que a veces un tren detenido, un pequeño gatito y un amor sincero son suficientes para cambiarlo todo. Los hijos de Nicole y Mike crecieron corriendo descalzos por el campo, aprendiendo a reconocer las estaciones por el olor del aire y no por el calendario. Sabían cuándo llovería, cuándo sembrar, cuándo era momento de guardar silencio y escuchar. Nicole los observaba muchas veces desde la distancia. Le gustaba verlos libres, sin miedo a ensuciarse, sin la presión de ser alguien que otros habían decidido. Mike les enseñó a trabajar la tierra, a respetarla, a entender que todo lo que vale requiere paciencia. No eran ricos, pero tampoco pobres. Vivían bien, vivían juntos. Un día, mientras Mike trabajaba en una zona del terreno que habían comprado años atrás, un terreno barato, pedregoso, que nadie había querido, notó algo extraño. Entre la tierra removida aparecieron pequeñas piedras que brillaban de una forma distinta. No les dio importancia al principio, pero con el paso de los días, esas piedras seguían apareciendo. Mike guardó algunas, las limpió, las observó con atención. No entendía mucho, pero sabía que no eran comunes. Nicole lo escuchó en silencio cuando él se lo contó. No se emocionó de inmediato. Había aprendido a no correr detrás de ilusiones. Aún así, algo en su interior se movió. Decidieron consultar, luego investigar, después esperar. El proceso fue lento, muy lento. Vinieron expertos, estudios, permisos, papeles, meses de incertidumbre, años incluso. Hubo momentos en que pensaron que no era nada, que solo habían perdido tiempo. Hasta que un día llegó la confirmación. El terreno escondía una veta de diamantes, no una fortuna inmediata, no una fantasía, pero sí algo real. Mike se sentó en silencio cuando recibió la noticia. Nicole lo tomó de la mano. No saltaron, no gritaron. Se miraron como se miraron aquel día en el tren, con asombro tranquilo. El crecimiento fue gradual, responsable, consciente. Aprendieron de negocios, contrataron gente, pagaron bien, respetaron la tierra, no dejaron que el dinero los cambiara. Con los años se volvieron prósperos, muy prósperos, más ricos de lo que jamás habían imaginado, más ricos incluso que el padre de Nicole, pero nadie lo habría notado al verlos. Seguían viviendo en el campo, seguían comiendo juntos, seguían despertando temprano. Los hijos crecieron con educación, pero también con humildad.
Sabían de dónde venían. Sabían que el verdadero valor no estaba bajo la tierra, sino en cómo se vive sobre ella. Un día, ya mayores, uno de sus hijos le preguntó a Nicole: «Mamá, ¿alguna vez tuviste miedo de elegir mal?». Nicole sonrió, miró el horizonte. Pensó en la casa grande, en la sala silenciosa, en el frasco que una vez apareció en un sueño. «Sí», respondió, «mucho miedo». «¿Y qué hiciste?». «Elegí con el corazón, pero caminé con paciencia». Mike escuchaba desde lejos, apoyado en la cerca. Sus cabellos eran ya blancos, sus manos fuertes seguían firmes. Esa noche, sentados juntos bajo el cielo estrellado, Nicole apoyó su cabeza en el hombro de Mike. «¿Sabes?», dijo, «pudimos haberlo tenido todo antes, pero no habría sido nuestro». Mike sonrió. «Lo tuvimos cuando estábamos listos». El viento pasó suave entre los árboles. La casa estaba llena de risas. El pasado ya no dolía, y en algún lugar del recuerdo, aquel tren detenido seguía existiendo, con un pequeño gatito escondido, esperando el momento exacto para cambiar una vida entera. Porque hay amores que no nacen para impresionar, sino para durar. Y hay riquezas que no se miden en diamantes, sino en noches tranquilas, familias unidas y decisiones valientes. Y así Nicole, la joven que una vez lo tuvo todo menos libertad, vivió una vida larga, plena y verdadera, rodeada de amor, en paz con su historia y agradecida por haber despertado a tiempo.